Buenas noches, señoras y señores asambleístas. Señora secretaria, sírvase constatar el quórum. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos al momento con 8 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. Procedo a nombrarlos en orden de lista. García Medián Andrea Gabriela. Lema Paredes Jonathan Fabricio. Marquínez Kimi Sami Jesús. Piedra Remache Milton Enrique. Rojas Singaucho Wilson Patricio. Supe Núñez Ricardo Javier. Tipán Morales Norma Cecilia. Por lo tanto, señor presidente, contamos con el quórum. Gracias, señora secretaria. Se instala la sesión 782. Sírvase, señora secretaria, dar lectura a la siguiente convocatoria. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la convocatoria. Por disposición del doctor Fabián Marcelo Barreno Valencia, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el numeral 3 del artículo 12 y según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 782 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día lunes 1 de agosto del 2022 a las 20 horas en modalidad virtual, con el objeto de tratar exclusivamente el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Conocer y resolver acerca de la destitución del presidente constitucional de la República conforme el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República, con base a la petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional contenida en el memorándum número ANNRSP 2022-0091-M de 24 de junio del 2022. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente. Señora secretaria, sírvase dar lectura al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, conforme lo dispone el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el orden del día de la presente sesión es exclusivo para conocer acerca de la destitución del señor presidente de la República. Con su autorización, señor presidente, doy lectura al apartado correspondiente al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Destitución de la presidenta o presidente de la República. Para proceder a la destitución de la presidenta o presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional convocará por sí o a petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en la forma prevista en esta ley, a sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional, con al menos 24 horas de anticipación para conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución de la presidenta o el presidente de la República. Hasta aquí la parte pertinente al artículo 51, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con la lectura del orden del día. Con su autorización, señor presidente, el primer punto del orden del día es el himno nacional de la República del Ecuador.
Gracias. Continúe con el orden del día, por favor, señora secretaria. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la intervención de los señores partícipes de la presente sesión. Continúe. Interviene el doctor Mario Bolívar Guerrero Troya, abogado del presidente de la República del Ecuador. Doctor Mario Guerrero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo al presidente de la Asamblea, tal como reza el oficio recibido por ventanilla virtual en la Presidencia de la República del Ecuador, dirigido al señor presidente constitucional Guillermo Lasso, el mismo que da contestación del mismo y me ha delegado para dar lectura al escrito. Con su venia, señor presidente, procedo. Continúe, doctor. Distrito Metropolitano de Quito, 25 de junio de 2022, doctor Fabián Barreno, mediante oficio número AMSG 2022-04444 de fecha 24 de junio del 2022, informado que esta reunión tiene como segundo punto del día la destitución del presidente de la República del Ecuador, basado en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador, con base en la petición de la tercera parte de la Asamblea Nacional, contenida en el memorándum AMMRT 2022-20001M de fecha 24 de junio de 2022, con lo previsto en mi derecho a la defensa, basados en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República de Ecuador, indico los siguientes fundamentos a mi defensa. Hoy la paz y el Ecuador ha vuelto. Volvemos poco a poco a la cotidianidad. Los pueblos y nacionalidades indígenas vuelven a sus nacionalidades y juntos vamos a sanar las heridas que los enemigos y el golpismo han sembrado en ellos. Estas personas no quieren la paz. Esta convocatoria ha enviado el enemigo del pueblo, que no tiene los más mínimos requisitos constitucionales para revocarme del mandato. Señala el artículo 130, numeral 2, que dice por grave crisis política y conmoción interna, el cual menciona que en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley y en la Asamblea Nacional, resolverá motivadamente, con base a las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidenta de la República, para proceder a la destitución del mismo. Requerirá del voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, el vicepresidente o la vicepresidenta asumirá la presidencia de la República. Es importante aclarar que el numeral 2 del artículo 130 utiliza confusión populativa, y esto significa que la Asamblea Nacional tiene la obligación de probar y justificar que los hechos ocurridos, ya sea por grave conmoción o crisis política o conmoción interna social, para proceder con la destitución del presidente de la República, cargo que ostenta actualmente, y no se cumple. Se verifique que los asambleístas no han presentado ninguna información de respaldo, y pero aún carecen de informes jurídicos que respalden del mismo. Vivimos en un Estado democrático. La solicitud planteada por los asambleístas debe ser rechazada por lo antes denotado, ya que los solicitantes pretenden corromper la paz y los mecanismos constitucionales de control político, con la única finalidad de desestabilizar el país. Sin perjuicio de lo anterior, le solicito que se recepte mi defensa de forma escrita, con base al derecho a la defensa, con fecha lunes 1 de agosto, siendo las 22:24 de la noche, basados en el literal H, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. Autorizo al abogado Mario Guerrero Troya, en calidad de secretario jurídico de la Asamblea Nacional. Atentamente, Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias, señor presidente. Hasta Gracias aquí. por su intervención, doctor. Por favor, señora secretaria, sírvase dar lectura a la siguiente participación. Con su autorización, señor presidente, procedemos a dar paso al asambleísta Lema Paredes Jonathan Fabricio. Gracias, señor presidente.
Buenas noches, compañeras y compañeros asambleístas. Pertenezco a la bancada de UNES, en representación de mis hermanos y hermanas de la provincia de Cañar. Nuestro país se encuentra atravesando una grave conmoción interna, fruto de las desacertadas decisiones del señor presidente de la República y sus ministros. Decisiones que durante su administración no ha tenido más que empobrecimiento, inseguridad, falta de plazas de empleo, nuestros jóvenes sin cupos para acceder a la preparación universitaria. Y en estos días, el derramamiento de sangre en varios puntos de nuestro país como resultado de enfrentamientos entre hermanos ecuatorianos. Esta situación ha llegado a niveles críticos y ante esto no podemos ser cómplices de este nefasto gobierno. Compañeros, por lo que la bancada de UNES ha presentado ante el Pleno de esta Asamblea una salida democrática y constitucional, como lo es lo estipulado dentro del artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Artículo que faculta a la Asamblea a destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción social. Esta salida permitiría terminar con el enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos. Compañeros y compañeras asambleístas, no seamos parte de este gobierno asesino. No nos aferremos a nuestros cargos y hagamos lo mejor por nuestros mandantes. Devolvamos nuestros cargos a sus legítimos dueños, el pueblo, y que sea este quien por medio de unas nuevas elecciones determine el camino político a seguir, junto con sus nuevos representantes. De mi parte, mi cargo queda a disposición, por lo que mi voto es sí para la destitución del presidente de la República. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. Señora secretaria, por favor, sírvase dar lectura a la siguiente participación. Con su autorización, señor presidente, procedemos a dar paso a la intervención del asambleísta Rojas Ingaucho Wilson Patricio. Buenas noches, señor Fabián Barreno, presidente de la Asamblea, la señora Alejandra Zavala, secretaria de la Asamblea. Me permito expresarle un afectuoso saludo a ustedes, señoras y señores asambleístas, de la misma manera a todos los representantes quienes se encuentran en seguimiento de esta reunión. Es para mí un grato honor y una obligación como ciudadano representante de Alianza País y a nombre de los miles de compatriotas a quienes representamos en esta asamblea. Dicho esto, el día de hoy me permito topar un tema muy importante que ha venido suscitando en nuestro país. Hablamos sobre la inseguridad de miles de ecuatorianos que estamos expuestos diariamente. Según el artículo de la Constitución 2008, en su artículo número 3, numeral 8, menciona textualmente garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona que el Estado tiene derecho y la obligación de brindar la protección contra amenazas. Ante lo cual, señor presidente Guillermo Lasso, con respecto a la seguridad y el país, el Ecuador, que enlutan a familias ecuatorianas. Asimismo, es necesario recalcar el problema carcelario que hay en diferentes centros de rehabilitación de nuestro país. Durante el 2021 hemos vivido la peor crisis carcelaria de la historia. El mundo entero fue testigo de una masacre con precedentes en el litoral, donde masacraron a más de 323 privados de la libertad. Recién el mes pasado, en el julio, en la cárcel de Santo Domingo, un enfrentamiento entre bandas, como resultado 40 muertos. Señor presidente de la Asamblea y compañeros legisladores, las cortinas de humo sirven cuando no se pierden las vidas humanas. El problema carcelario es un problema estructural que lamentablemente solo ha quedado en levantar cadáveres. Cadáveres que fueron hijos, fueron padres, fueron hermanos, y que lamentablemente esta matanza perdieron vida, gente inocente. Asimismo, esta crisis carcelaria no es temporal. Como las consecuencias de la ciudadanía está cansada, así como también las se han atribuido. Para culminar mi intervención, señor presidente de la Asamblea,
Exijo la renuncia por moral, por el exijo la renuncia del señor Guillermo Lazo. Mi voto es sí. Muchas gracias, compañeros asambleístas. Micrófono, señor presidente. Muchas gracias, compañero. Señora secretaria, sírvase dar lectura de la siguiente intervención. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la intervención del asambleísta Martínez Quimi Sami Jesús. Buenas noches con todos los señores y señoras presentes. Asimismo a todos mis colegas asambleístas, los medios de comunicación. Quien les habla es el señor Jesús Martínez, asambleísta de la provincia de Pichincha, miembro del partido político Unión por la Esperanza. En este día que estamos tratando de la destitución del presidente de la República y analizando el artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Asimismo, en concordancia con el artículo 11, numeral 9, nos dice que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Sin embargo, hemos sido testigos principales que no se han cumplido estos derechos que le corresponden a los ciudadanos. Por otro punto, también tenemos el derecho a la educación, tal como lo menciona el artículo 26, de que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber obligatorio que debe cumplir el Estado. Sin embargo, día a día nos damos cuenta de miles de jóvenes que quieren ingresar a una buena universidad, pero lo primero que hacen las autoridades es ponerles obstáculos a los jóvenes, ponerles impedimento, y eso conlleva a que pierdan las oportunidades de superarse y formarse como unos buenos profesionales que prácticamente son el futuro de nuestro lindo país Ecuador. Desde otro punto de análisis, en el artículo 32 de la Constitución, nos dice que la salud es un derecho que garantizará el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Pero cabe recalcar que en los hospitales no hay una buena atención, no tienen los equipos adecuados para realizar un buen tratamiento a los ciudadanos. No tienen medicina, no hay profesionales plenamente preparados para atender la necesidad de uno como ciudadano. Asimismo, el desempleo va aumentando a cifras muy altas, personas que día a día pierden su trabajo. Cabe recalcar que en sus propuestas de campaña, señor presidente, usted prometió que iba a generar plazas de empleo y que iba a combatir fuertemente la pobreza. Pero con el pasar de los meses nos hemos dado cuenta de que eso solo quedó en promesas. Y no es posible, señores asambleístas, que sigamos viviendo de esta manera, viendo como nuestro pueblo ecuatoriano sufre de hambre, sufre porque no tiene trabajo, viendo jóvenes que les quitan las oportunidades de estudiar. Por eso y muchas razones, y conjunto con el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, de que nosotros como Asamblea Nacional podemos destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna, apoyo totalmente la moción de destituir al presidente de la República, ya que desde que asumió la presidencia no ha cumplido con sus deberes primordiales que lo hace referencia a la Constitución en el artículo 3, numeral 5, de planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Asimismo, el numeral 6 del mismo artículo nos menciona que el Estado tiene el deber primordial de promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Y quiero culminar incentivando a todos mis colegas asambleístas a que votemos pensando en nuestro pueblo ecuatoriano, votemos pensando en el bienestar de cada ciudadano. Eso es todo, señor presidente de la Asamblea y señores asambleístas. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Señora secretaria, sírvase dar lectura de la siguiente intervención. Con su autorización, señor presidente, procedemos a dar paso a la intervención del asambleísta García Medián Andrea Gabriela. Señor presidente de la Asamblea, colegas legisladores, representante del señor presidente de la República, pueblo ecuatoriano que nos mira, buenas noches.
Ante la grave situación que atraviesa el Ecuador y basándonos en lo que establece el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, la bancada de la Revolución Ciudadana ha tomado la iniciativa de presentar una salida democrática y constitucional ante esta crisis. Y es que el artículo 130 implica la destitución del presidente de la República y por ende que todos los cargos de los asambleístas queden a disposición del pueblo, para que sea el pueblo quien democráticamente escoja el mejor camino para salir adelante, ya que se trata de despojarnos de posesiones ególatras y de sincronizar con nuestros mandatos, ya que ellos son quienes nos han brindado su apoyo y confianza al votar por nosotros, y es a ellos a quienes nos debemos, para de esta manera frenar los constantes enfrentamientos y evitar que se derrame más sangre entre hermanos ecuatorianos. Usted debía estar aquí, señor presidente, dando la cara por respeto al pueblo ecuatoriano. En el contexto de la protesta social, algunos ciudadanos han muerto y muchos otros han resultado heridos o encarcelados. Incluso niños han sido afectados. Está claro que todos estamos en contra del vandalismo, pero por el hecho de que hayan infiltrados, no se puede catalogar ni tratar a todos los manifestantes como vándalos o como criminales. Ese es el resultado de la brutal represión. La Comisión Interamericana de Derechos reprueba todo acto de violencia y ha dicho que Ecuador debe actuar sobre la base de la licitud, libertad de expresión y manifestación pacífica, que nada justifica el uso de la fuerza pública en contra del pueblo. Hablamos aquí de la urgencia por evitar el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. El paro nacional es consecuencia de una serie de factores. En su campaña, señor presidente, ofreció generar 2 millones de puestos de trabajo y expandir el sector agrícola, lo cual no se ha dado y miles de ecuatorianos están migrando a Estados Unidos. También ofreció mejorar el sistema de entrega de cupos para la educación superior y miles de estudiantes se han quedado sin un cupo. En cuanto a salud, ha bajado el presupuesto. Lo que se ha subido es la canasta básica. La protesta social es una lucha por cambiar la pobreza y la desigualdad. El artículo 130 de la Constitución señala los casos por los cuales la Asamblea Nacional podría destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna. Es así que todo lo que se ha vivido en estas últimas semanas constituye lo anteriormente mencionado. Y por esto, y porque el pueblo merece y espera una respuesta, solicitamos que se aplique el artículo 130, literal 2 de la Constitución con la muerte cruzada, y para que con sentido patriótico nos acojamos a esta respuesta. Es todo en cuanto puedo decir. Gracias. Gracias por su intervención, compañera. Señora secretaria, sírvase dar lectura a la siguiente intervención. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la intervención del asambleísta Supe Núñez Ricardo Javier. Muy buenas noches, estimados compañeros asambleístas, medios de comunicación, estimado pueblo ecuatoriano. Hoy nuevamente el presidente de la República, Guillermo Lasso, se burla de la Asamblea Nacional. El artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta puntualmente y dice: no hay delegación para la presencia del presidente de la República. La Constitución de Montecristi ampara para que en este caso el presidente Guillermo Lasso presente pruebas de descargo y ejerza su legítimo derecho a la defensa. Delega al secretario de la administración, el cual es experto en hacer borradores para que firme el presidente y luego otros borradores para que los derogue. Señor presidente de la Asamblea, se le pasó por alto permitir la comparecencia del secretario y que la leyera un documento lleno de mentiras, falacias, los mismos que no tienen ningún sentido. En el incumplimiento del plan de gobierno es el motivo por el cual la CONAI convoca y presenta 10 puntos muy claros sobre el incumplimiento de este. Se elevaron impuestos. No hay reactivación económica. No hay salud. No hay educación. No hay trabajo. No hay seguridad. Con respecto a esta convocatoria y a la sesión que se ha solicitado, invoco al artículo 130.2 de la Constitución de la República del Ecuador, y es en este debate en donde tiene que ponerse todas las pruebas y los argumentos que sustenten el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso.
en la figura que se conoce como la muerte cruzada. La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que requiere un análisis y mucha responsabilidad. Hoy la muerte cruzada se vuelve ineludible porque la ciudadanía ya está cansada y le pide al presidente Guillermo Lasso que renuncie y deje el mandato por su incapacidad de poder dirigir el país. Por eso, los 47 asambleístas de la bancada de UNES le pedimos expresamente que se aplique, señor presidente de la Asamblea, el artículo número 130.2, atendiendo al clamor popular. De ser así, nos vamos todos a la casa, Asamblea y Presidente de la República. La vida y la paz son nuestra prioridad. Nuestros representantes, el pueblo. Mi voto es sí. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención, compañero. Señora secretaria, sírvase dar lectura a la siguiente intervención. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la intervención del asambleísta Piedra Remache Milton Enrique. Buenas noches, compañeros asambleístas. Pertenezco al movimiento Centro Democrático. Dentro del Ecuador, el señor presidente Lasso apoyaba hace algunos años diciendo que era una persona democrática, que era un ciudadano y que hoy que nuestros hermanos ecuatorianos salen a las calles a reclamar sus derechos, usted dice que es un acto de vandalismo y conspiración. No sea doble moral, señor presidente. Pareciera que usted ni a los ecuatorianos les mira con desprecio y odio por el uso excesiva de fuerza que se utilizó para reprimir a quienes protestaban y sacarlos del ágora de la Casa de la Cultura, un lugar de paz que ha sido designado por décadas para quienes realizan las diferentes manifestaciones en forma democrática por la inconformidad que tiene hacia los gobiernos que se encuentran de turno. Y ustedes han demostrado, señor presidente, que en estos días de protesta y de rechazo a su forma índole de gobierno y de cómo ha sido un intolerante dentro de su manera de gobernar al producir excesiva fuerza. Y gracias a los distintos medios de comunicación y redes sociales y los videos que han subido distintos ciudadanos del Ecuador, el mundo entero ha podido observar cómo han estado utilizando armas letales por órdenes expresas suyas, señor presidente, hacia la violentación de los distintos derechos humanos sobre los manifestantes que están dando una marcha justa para que sean cumplidos sus derechos, puesto a que se han visto dentro de un pésimo servicio de salud, educación y al no existir créditos para poder desear una reactivación económica, ya que a los pequeños emprendedores le falta ese tipo de apoyo y una fatal seguridad en las calles, porque se encuentra regido por la delincuencia organizada dentro del Ecuador, que se ve todos los días, el cual ocasiona una elevada escala dentro del índice de violencia en el poco tiempo que usted lleva siendo gobernante. Por ende, ha creado una grave crisis política y conmoción interna, aunque usted diga que no es así. Y usted como gobernante ha acabado todas las ideas y solamente le echa la culpa a los gobiernos anteriores, cogiendo siempre el mismo tema de echarle la culpa de todo lo que sucede al expresidente Rafael Correa, y el cual él ya pasó de su época de gobierno, por lo que el pueblo manifiesta que él sí ayudó en diferentes actividades hacia el progreso del país, lo cuales lo añoran dentro de su manera de gobernar y rechazan la suya, señor presidente Guillermo Lasso, en lo cual solamente está interesado en resplandar los diferentes intereses de los ricos y de los banqueros políticos que intervienen dentro de diferentes intenciones hacia los asambleístas. Pero nosotros, como asambleístas, quienes conformamos el pleno de la asamblea, vamos a votar dándole el voto hacia el pueblo ecuatoriano para que se dé su destitución y ya no siga este Estado ecuatoriano en un fracaso, porque ya no aguantamos más sus mentiras y por ende vamos a este diálogo
que está en conformidad para que el pueblo decida cuál será el interés por el que estamos trabajando para que sea libre y soberano. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por su intervención, compañero. Señora secretaria, sírvase dar lectura a la siguiente intervención. Con su autorización, señor presidente, procedemos a dar paso a la intervención del asambleísta Tipán Morales Norma Cecilia. Muchas gracias por concederme la palabra, señor presidente de la Asamblea. Compañeros, compañeras asambleístas, antes de iniciar mi intervención, quisiera solidarizarme con todas las familias que han perdido sus seres queridos en estos 13 días que llevamos de paro nacional. Debo manifestar también que los pseudo líderes que han llamado a las movilizaciones no han querido dialogar. Es verdad también que, como reza el artículo 130 de nuestra Constitución, que manifiesta que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o presidenta de la República bajo 2 casos. Específicamente en el numeral 2, señalando que se puede dar la destitución por la grave crisis política y conmoción interna. Pese a esto, la destitución no es el mejor camino. Lo ideal sería sentarse a dialogar con la cabeza fría y tomar las mejores decisiones, pensando siempre en el bienestar común de todos los ciudadanos y en la calma del país. Es por esto que yo no estoy a favor de la destitución y mi voto es no. Gracias, compañera. Compañeros asambleístas, señora secretaria, me permito encargar la presidencia a la doctora Norma Tipán. Asumo el cargo, señor presidente. Señorita secretaria, dé paso a la intervención del doctor Fabián. Con su autorización, señora vicepresidenta, procedemos con la intervención del doctor Barreno Valencia Fabián Marcelo. Muchas gracias por darme la palabra. Saludo a los hermanos y hermanas que aún están en la resistencia, que se encuentran en la Universidad Central del Ecuador. Saludar a los asambleístas y cómo no saludar a mis hermanos de la provincia de Sucumbíos. Quiero aclarar y desmentir al ministro de Gobierno y a los otros ministros que manifiestan que la resistencia se acabó. Es mentira. La resistencia de los hermanos y hermanas continúa. Lo manifestó nuestro compañero y presidente de la CONAIE, Leonidas Diza. Existía un lugar de paz en la Casa de la Cultura y luego dispuso que masacre a nuestros compañeros. Dispuso a la policía y a los militares que masacren bajo el argumento de que existían delincuentes inmersos en eso. Esto tendrá que responder hoy, mañana o más tarde el gobierno, la policía y el ejército. Son 10 puntos que ha planteado la movilización de la CONAIE y no están atendidas con el manifiesto de que ponemos en estado de emergencia la salud. Sucumbíos está abandonado. En salud no existen ambulancias, medicina. ¿De qué nos sirve esa declaratoria? Estamos abandonados. Esta semana, 2 muertos por sicariato. ¿Dónde está la policía? Ahí sí son valientes, la Policía Nacional, al momento de las paralizaciones. Ahí sí matan y reprimen a mis hermanos valientes, tirados a machos, a reprimir con horror, venganza. Tendrán que responder
conforme al artículo 80 de la Constitución de la República. Claramente dice que es responsable quien da el orden como el que lo ejecuta. Todavía tienen el cinismo, tienen en la cabeza de que Correa es el culpable y tienen ese cuco que Correa. Ahora ya están ellos en el gobierno. 10 puntos que son justos. No vendan el Banco del Pacífico, vendan las cosas que son de ustedes. No vendan las cosas que son de nuestro pueblo. Este banco generaba cerca de 100 millones de ganancias. Por eso hay intereses, muchos intereses de algunos. ¿Qué les cuesta bajar los combustibles? El diésel a $1.50, la gasolina a $2.10. ¿O acaso tienen que cumplir al Fondo Monetario? El gobierno se ha olvidado de la salud, de la educación, de la vialidad, de los jóvenes y el libre ingreso a las universidades, de la educación intercultural bilingüe. Y hoy quieren hacer uso derogando el estado de excepción. Por eso y por mucho más, mi voto, compañeros, es por el sí a la destitución del señor presidente. Gracias, compañeros. Señora Presidenta. Con la autorización de la señora presidenta, se retoma la sesión. Señor presidente, por favor, prosiga. Y bueno, continuando con la sesión en pleno, solicitamos a la señora secretaria se digne en solicitar los votos a favor y en contra de la destitución del señor presidente de la República. Continúe, señora secretaria. A petición del señor presidente, señores asambleístas, y de conformidad con lo que determina la ley y más normas que garantizan la participación de los ecuatorianos, me permito receptar el voto a cada uno de los asambleístas presentes. Señor asambleísta, Lema Paredes Jonathan Fabricio. Su voto, por favor. Por favor, su voto. Mi voto es sí, señor presidente, señorita secretaria. Señor asambleísta Rojas Ingaucho Wilson Patricio, su voto, por favor. Mi voto es sí ante la destitución del señor Guillermo Lasso. Señor asambleísta Martínez Quimi Sami Jesús. Mi voto es sí para la destitución del presidente de la República. Señor asambleísta García Medián Andrea Gabriela, su voto, por favor. Mi voto es sí para la destitución del presidente de la República. Señor asambleísta Piedra Remache Milton Enrique, su voto, por favor. Mi voto es sí para la destitución del presidente. Señor asambleísta Supe Núñez Ricardo Javier, su voto, por favor. Mi voto es sí, compañera asambleísta. Señor asambleísta Tipán Morales Norma Cecilia, su voto, por favor. Como ya lo había manifestado, mi voto es no, no estoy a favor de la destitución. Señor presidente, señores asambleístas, se ha obtenido 6 votos a favor, 1 voto en contra. Por lo tanto, señores asambleístas y señor presidente, se aprueba la destitución del presidente constitucional de la República conforme el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República por mayoría de votos. La presente destitución entrará en vigencia con su publicación en el registro oficial. Muchas gracias, señora secretaria y compañeros. El día de hoy hemos hecho un
Una votación en la cual el que va a salir ganando es el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias y esta sesión se ha culminado.